noches con todos. Te pasé por favor unas diapositivas a la bolsa. Buenas noches con todos. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante por el cual me han convocado. Vamos a hablar sobre los delitos informáticos en el Perú y también vamos a hablar sobre lo que corresponde al child grooming, ¿no? Entonces, hay que, a ver, ahorita te paso las diapositivas, no hay problema. También un segundo. Bien. Hay que ir viendo. A ver, un segundo. Muy bien, ahora sí. Ok. Cuando hablamos de los delitos informáticos de que están dentro del Perú, debemos de hablar de que estos delitos informáticos están regulados dentro de la ley 30096. Esta es la ley que trae consigo al Perú toda la incorporación del catálogo penal dentro de los delitos informáticos. Pero ahora, cuando nosotros hablamos de delitos informáticos, ¿qué es lo primero que debemos saber? Si bien es cierto, sabemos que un delito es una conducta típica, antijurídica, culpable y también punible, eh, esta conducta de delito informático se va a diferenciar de un delito común, toda vez de que este es un delito que no se va a realizar en un espacio determinado, geográfico y conocido por parte de la víctima. Es decir, no se va a desarrollar en una esfera terrenal, por así decirlo. ¿Por qué? Porque el delito informático se va a realizar a través de medios tecnológicos, sistemas informáticos, base de datos, internet u otro que permita a la gente realizar esta conducta y que a través de estos medios informáticos que le van a servir para agenciar su conducta, estos puedan pues realizar sus hechos delictivos. Entonces, nosotros hablamos de un delito informático como aquella conducta típica jurídica culpable y punible que está orientada al despliegue de la comisión delictiva con la finalidad de afectar un bien jurídico. ¿Se dan cuenta? Entonces, eso es lo que sería un delito informático. Ahora, eh, la Organización para la Cooperación Económica y Desarrollo ha definido que un delito informático es cualquier conducta de carácter ilegal, pero que es no ética, no autorizada y que va a involucrar datos, transmisión de datos u otros. Ahora, ¿por qué se dice que una conducta de delito informático es una conducta no ética? Porque usualmente quien la realiza son hackers y estas conductas de atentar contra sistemas informáticos son conductas conocidas como el hacking no ético. El hacking ético sería aquel ingeniero o persona que conoce de un sistema informático, sistemas de datos, internet u otro, que va con su conocimiento facilitar o solucionar un problema. Entonces, al ser una conducta no ética, quien va a desplegar esta conducta obviamente va a atentar a determinados bienes jurídicos. Ahora, se dice también de que un delito informático es un delito de meramente despliegue de una conducta meramente intelectual. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a ver con un delito informático que el agente va a tener un grado de conocimiento en sistemas informáticos, bases de datos u otros que le permitan a él agenciarse de estos conocimientos para que pueda realizar la comisión de su delito. ¿Ok? Entonces, un delito informático será un delito de conocimiento que le va a permitir al agente, es decir, a quien realiza la conducta, facilitar la comisión de un delito toda vez de que se despliega a través de los sistemas informáticos, bases de datos u otros
una conducta meramente intelectual, ¿ok? Ahora, estos delitos informáticos de por sí tienen características. Y estas características son, pues, que los delitos informáticos, como tales, son delitos cometidos a distancia. A ver, ¿por qué son delitos cometidos a distancia? Porque quien realiza muchas veces no conoce a su víctima y ni siquiera va a entablar un contacto físico con ella. ¿Por qué? Porque al ser un delito que se comete a través de un sistema informático, una computadora, una base de datos u otro, no es necesario que quien realiza la conducta tenga un contacto directo con su víctima. Ahora, una segunda característica de estos delitos es que es un delito transfronterizo. ¿Por qué se dice que este es un delito transfronterizo? Porque estos son cometidos a través de Internet o a través de redes de telecomunicaciones que usualmente son internacionales. ¿Eso qué significa? El cibercriminal o el ciberdelincuente puede estar en Europa y sin embargo su víctima va a estar en Perú. Y al ser un delito transfronterizo que se comete a través de las redes de Internet o redes de las telecomunicaciones, implica pues, ¿no? De que este es un delito que se comete, que se puede cometer en todo caso a niveles internacionales, ¿no? Ahora, estos delitos también despliegan un conocimiento avanzado en bases de datos, sistemas informáticos, computación e informática. Ya lo había mencionado hace unos minutos, y este conocimiento le va a permitir a quien, a la gente, para que pueda desplegar su conducta y pueda facilitar su accionar. ¿Ok? Ahora, los delitos informáticos, por otro lado, se conoce que también son delitos pluriofensivos. ¿Por qué? Porque los bienes jurídicos que los delitos informáticos en su gran mayoría afectan, no solamente son, pues, no es solamente un solo bien jurídico, sino que pueden ser varios bienes jurídicos. Ahora, estos delitos informáticos también presentan otra característica muy importante, y es que estos tienen una gran dificultad probatoria. ¿Por qué se dice que tienen gran dificultad probatoria? Porque estos delitos, al ser cometidos a través de la esfera informática, a través de redes de Internet, a través de sistemas de datos o sistemas informáticos, tienden a que las conductas o los rastros de evidencia que estos dejan, al ser cometidos a través de estos sistemas, puedan ser con facilidad borrados por quien comete el delito. Entonces, esta es una gran dificultad que presentan los delitos informáticos y que en muchos países es tratado como una problemática de los delitos informáticos. ¿Ok? Ahora, cuando hablamos de un delito informático, también una de las características que estos presentan es de que las víctimas, es decir, el sujeto pasivo del delito, no solamente puede ser una sola persona, sino que también podrán ser un grupo de personas indeterminadas o determinadas, mayor de dos, pues, y que puede ser en un número indefinido, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces el cibercriminal realiza ataques simultáneos o ataques en masa y las personas que se ven afectadas pueden ser muchas, ¿ok? Entonces, estas serían las principales características que los delitos informáticos traen consigo cuando se cometen o por su propia naturaleza de ser delitos informáticos, es que se manifiestan estas características, ¿ok? Ahora, pasemos a hablar un poco a lo que corresponde a los delitos informáticos. Los delitos informáticos, ya lo he dicho al empezar esta charla, eh, están regulados dentro de la ley 30096, que trajo consigo a los delitos informáticos al Perú, pero para hablar de la ley de delitos informáticos necesariamente tenemos que hablar sobre los antecedentes que esta ley trae consigo, es decir, ¿qué ocurrió antes de la promulgación de la ley 30096 dentro del país
para que nosotros podamos entender de que ha habido un antecedente o ha habido una intención de regular estas conductas que han sido manifiestas a través de los sistemas informáticos, bases de datos, computadoras, tecnología u otro. Y tenemos así pues al primer antecedente que ha sido el hurto telemático, y este hurto telemático ha estado regulado en el artículo 189 del Código Penal de 1991. Y este artículo o este delito decía que si el agente empleaba sistemas informáticos para la transferencia electrónica de fondos de la telemática en general o violaba el empleo de claves secretas, cometía la conducta de hurto telemático. Es decir, que el agente realizaba una conducta de hurto, pero este hurto sería a través de la transferencia electrónica de fondos, de la transferencia de la telemática en general o mediante la violación de claves secretas. ¿Ok? Entonces, si yo venía, adulteraba una clave secreta y accedía a un sistema informático o a una base de datos bancaria y sustraía los fondos de esa base de datos bancaria, por así decirlo, y yo me apropiaba de estos, para el código de 1991, según el artículo 181, yo estaría cometiendo el delito de hurto telemático. Con posterioridad, se promulgó la ley 27.309. Esta ley incorporaba al Código Penal tres artículos. El artículo 207A, el artículo 207B y el artículo 207C. ¿Qué decía el 207A o cuál era el título, mejor dicho? El título era sobre la interferencia, acceso o copiado indebido de base de datos, sistemas o red de computadoras. Ya iba dando un panorama un poquito más amplio de lo que sería una conducta criminal cometida por un ciberdelincuente. Posterior a este delito estaba el 207B y hablaba sobre la alteración o daño o destrucción a base de datos, conocido comúnmente como el sabotaje informático. Y el 207C hablaba sobre las formas o las circunstancias agravadas de los delitos que acabo de mencionar previamente, el 207A y el 207B. Con posterioridad a esta ley, a la 27.309, se incorpora la ley 30.076. Y esta ley incorpora al delito 207D, que hablaba sobre el tráfico ilegal de datos. Y es así como estos son los primeros antecedentes en el Perú de la Ley de Delitos Informáticos 30.096. Sin embargo, nosotros debemos hacer hincapié que para que nosotros hablemos sobre la actual Ley de Delitos Informáticos, debemos hablar del Tratado de Budapest o el Convenio de Budapest. Este Convenio de Budapest es la madre, por así decirlo, de todas las leyes o regulaciones nacionales e internacionales, porque este convenio regula cuáles son las conductas criminales a nivel mundial. Este Tratado de Budapest las recopila y sirve de base para aquellas naciones que desean incorporar a los delitos informáticos a su legislación. Entonces, el antecedente internacional es el Tratado de Budapest o el Convenio de Budapest. Y los antecedentes nacionales son el hurto telemático, la ley 2739 y la ley 376, que incorporan a los delitos que acabo ya previamente de mencionar, ¿no? Ahora, la ley de delitos informáticos fue promulgada por el Diario El Peruano el 22 de octubre de 2013. Es decir, en ese año recién en el Perú se incorporan los delitos informáticos con la ley 396. Posterior a esta ley surge la ley 301/71. Esta ley modifica ciertos artículos de la ley de delitos informáticos y esta ley fue promulgada el 10 de marzo de 2014. Es decir, un año después a la promulgación de la ley 396, se modifica esta ley con la ley 301/71 y modifica algunos artículos como el acceso ilícito, el delito de acceso ilícito, el delito de fraude informático y el de suplantación de identidad, entre otros,
para que incorpore nuevas modalidades de comisión delictiva de los delitos que acabo de mencionar. Entonces, la ley que rige actualmente, porque la ha modificado, sería la ley 301/71. Pero esta ley modifica ¿a qué ley? A la 396, que incorpora los delitos informáticos en el Perú. ¿Ok? Entonces vemos así que con el devenir del tiempo, el legislador peruano ha tomado como referencia el Tratado de Budapest para incorporar así poco a poco los delitos informáticos desde el Código del 91 con el artículo 189, luego de con el artículo 207 hasta el 207A hasta el 207D, y así pues, luego modifica esta ley 396 con la ley 301/71 con la finalidad de que a los delitos informáticos que ya estaban previamente vigentes en el país se incorporen nuevas modalidades delictivas. Y ahora ustedes me dirán, doctor, pero ¿qué delitos informáticos son los que incorpora la ley? ¿Cuáles son aquellos delitos? Y es así pues que la ley 3096 incorpora así a este catálogo penal de delitos informáticos eh, una serie de delitos que en su total serían 9 delitos, ¿ya? Serían pues el delito de acceso ilícito, el delito de atentado contra la integridad de datos informáticos, el delito de atentado contra la integridad de sistemas informáticos, luego ya trae consigo al delito de child grooming, conocido como proposiciones a niños, niñas y adolescentes con fines sexuales por medios tecnológicos. También trae consigo al delito de tráfico ilegal de datos. Este delito en la actualidad se encuentra derogado. Por otro lado, tenemos al delito de interceptación de datos informáticos, tenemos al delito de fraude informático, al delito de suplantación de identidad y al delito de abuso de mecanismos y dispositivos informáticos. Entonces, son estos los delitos que trae consigo la ley 396 y que las incorpora al catálogo penal y que han servido desde su promulgación en el año 2013 con la finalidad de que el legislador, o bueno, el persecutor penal, sancione o busque sancionar estos delitos que han sido cometidos por el cibercriminal o el ciberdelincuente que emplea sus conocimientos para que así pueda apropiarse de bienes, pueda apropiarse de sistemas informáticos, los pueda dañar o pueda sustraer algún tipo de información que a éste le sea beneficioso o éste perciba algún tipo de beneficio o obtenga algún material con la comisión de estos. Ahora, nosotros debemos entender que cuando hablamos de delitos informáticos, son aquellos delitos que emplean o que afectan sistemas informáticos, pero también hay delitos computacionales. Y los delitos computacionales son aquellos que sirven como medio para la gente para que éste despliegue su conducta. Entonces, nosotros vamos a ver en esta exposición y vamos a diferenciar un poquito cuáles son aquellos delitos computacionales, porque ya más o menos ustedes me van a entender cuándo es un delito computacional y cuándo es un delito informático netamente que afecta a sistemas informáticos propiamente dicho, y otro que emplea los sistemas informáticos o las redes sociales como medio para la comisión de un delito, y pues el ciberdelincuente pueda aprovechar y pueda obtener un beneficio, ¿no? De algún tipo. Entonces, en el Perú existen, pues, por supuesto, delitos informáticos. Y estos delitos informáticos ya están regulados, pues, dentro de la ley de delitos informáticos y, por supuesto, dentro de la ley actual de delitos informáticos. Entonces, cuando hablamos de los delitos más frecuentes bueno, de los delitos más frecuentes en el país, hablaremos entonces ¿de qué delitos? Del delito de acceso ilícito, hablaremos del fraude informático, de la suplantación de identidad y por último hablaremos sobre el child grooming o proposiciones a niños, niñas, adolescentes con fines sexuales por medios tecnológicos. Entonces ustedes me dirán respecto a este último delito, doctor, pero en el catálogo penal, si yo reviso de los delitos contra la libertad sexual, hay un delito de proposiciones a niños sexuales con fines sexuales, ¿verdad?
Sí, efectivamente, pero existe una diferencia que ya más adelante la vamos a ver. Entonces, vamos a hablar ahora sobre el delito de acceso ilícito. El delito de acceso ilícito para la ley de delitos informáticos está regulada dentro del catálogo penal de los delitos contra los datos y sistemas informáticos. ¿Ok? Entonces, este delito está dentro del artículo 2 de la ley de delitos informáticos actual. Y este delito nos dice, con una lectura rápida, que el que deliberada y legítimamente accede en todo o parte de un sistema informático, siempre que se realice con vulneración de medidas de seguridad establecidas para impedirlo, será reprimido con una pena privativa de libertad no menor de 1 ni mayor de 4 años y 30 a 190 días multa. Luego, en su segundo párrafo, nos dice que será reprimido con la misma pena al que accede a un sistema informático excediéndose de lo autorizado. Ok, entonces nosotros ya desde una sola lectura vamos a ver de que este delito tiene dos párrafos. Ok, sanciona dos conductas que la gente puede desplegar. Entonces, al ser un delito de acceso ilícito, este, como todos los delitos, tiene determinados bienes jurídicos. Y para nosotros determinar cuál es el bien jurídico, ya el convenio de Budapest a nosotros nos da un alcance sobre cuál sería el bien jurídico protegido en los delitos en el delito de acceso ilícito. Es decir, como nosotros ya de la lectura del tipo penal de acceso ilícito que nos dice el que deliberadamente y legítimamente accede en todo o parte a un sistema informático, veremos de que el bien jurídico protegido en este caso será la confidencialidad, la integridad, la disponibilidad de los datos informáticos o de los sistemas informáticos. ¿Por qué? Porque la gente lo que va a pretender es acceder a un sistema informático, ¿no? En todo o en parte. Deliberadamente y ilegítimamente va a tratar de acceder a un sistema informático. Entonces, el convenio de Budapest nos dice que el bien jurídico protegido va a ser aquí la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de los datos sobre los sistemas informáticos. Ahora, nosotros también tenemos que tener presente de que este no solamente es el único bien jurídico protegido, sino que aquí también el bien jurídico que se pretende proteger va a ser la información. Entonces hablaremos de la información que se guarda en un sistema informático, que se trata de un sistema informático, que se almacena en un sistema informático y que es transmitida en estos sistemas informáticos con una conducta no autorizada por parte de la gente, quien comete esta conducta. ¿Ok? Entonces, ahora, para hablar un poco sobre lo que corresponde a la tipicidad objetiva de este delito, ya lo había manifestado de la sola lectura de este tipo penal. Recuerden, el delito de acceso ilícito sanciona la conducta de acceder en todo o parte. ¿De qué? Un sistema informático. Entonces, si yo, legislador, sanciono la conducta de acceder en todo parte, ¿qué entiendo yo? Que mi verbo rector de este delito, entonces, ¿cuál sería? El verbo rector de este delito sería el término acceder. ¿Por qué? Porque esta conducta se va a desplegar mediante un hackeo, un hacking, ¿no? Que despliega una persona que tiene un conocimiento en sistemas informáticos orientado ceder a este sistema y que pueda vulnerar en todo o en parte el sistema que pretende afectar, ¿no? Esto pues será a través de la vulneración de sistemas, a través de la vulneración de algoritmos, a través de la vulneración de contraseñas, etcétera, ¿no? Entonces, el verbo rector de este tipo penal, ¿cuál va a ser?
va a ser el término acceder. Entonces, el agente tiene, perdón, el legislador ha buscado pretender esta conducta de aquella persona que accede a un sistema informático en todo parte, pero este acceso, esta conducta de acceder, recordemos, es una conducta no autorizada, es una conducta que no es consentida por parte del titular del sistema informático o de la base de datos. ¿Se dan cuenta? Entonces, si yo soy el dueño de una cuenta bancaria, perdón, de un banco, y tengo ingenieros y no autorizo a mis ingenieros a que accedan a mi sistema informático y estos vulneran el sistema informático de mi banco, ya estarían desplegando su conducta de acceder, conducta de acceso no autorizada y en consecuencia estarían pues vulnerando y cometiendo la conducta o bueno, el tipo penal de acceso ilícito, ¿ok? Pero ahora, este tipo penal, por supuesto, tiene dos modalidades. Recordemos lo siguiente, que este tipo penal, al empezar su lectura, decía el que. Ya entendemos con ese término el que quien realice esta conducta puede ser entonces cualquier persona. Pero ¿qué más nos decía el tipo penal? El que deliberada e ilegítimamente accede en todo parte a un sistema informal. ¿Se dan cuenta? Entonces, cuando yo digo deliberada e ilegítimamente, yo ya entiendo que quien comete esta conducta tiene un grado de conocimiento de que su conducta es una conducta prohibida y que pese a ello de que es una conducta prohibida, continúa con su conducta y persigue realizar su conducta de acceder a un sistema informático. Entonces, ¿de qué cosa estamos hablando? Del dolo. Este es un delito doloso, ¿ok? Este es un delito doloso. Ahora, eh, las modalidades delictivas de este delito, primera modalidad es que la gente va a pretender acceder en la totalidad del sistema informático. La segunda modalidad es que va a acceder a alguna parte del sistema informático. A ver, voy a poner un ejemplo nuevamente. Vamos a simular de que yo soy titular de un banco, perdón, yo soy un ciberdelincuente. Y bajo la primera modalidad de acceder en todo, voy a realizar conductas de hacking con la finalidad de alterar algoritmos, alterar un sistema informático, alterar contraseñas u otros con la finalidad de acceder. Y al desplegar esta conducta voy a obtener el control total de un sistema informático. ¿Y cuál sería el sistema informático total al cual voy a acceder? Al sistema informático de un banco, por ejemplo, ¿no? Ahora, a mí, ingeniero de un banco, se me ha permitido o autorizado solamente el ingreso a determinadas partes del sistema informático y se me ha restringido el acceso a otras partes de este sistema informático, ¿ok? Pero como yo tengo conocimientos en sistemas informáticos, tengo conocimientos en base de datos u otros, voy a hackear, voy a alterar estos sistemas o estos bloqueos y voy a acceder a alguna parte no autorizada de ese sistema informático. Entonces, ese ejemplo que acabo de dar sería correspondiente a la segunda modalidad delictiva del delito de acceso ilícito. Entonces, la primera modalidad va a acceder en su totalidad del sistema informático y la segunda modalidad va a acceder en parte del sistema informático. Ahora, este delito tiene un objeto material, por supuesto, hay un objeto material del delito. ¿Cuál sería el objeto material del delito? Sería el sistema informático en su totalidad o parte del sistema informático que se va a agenciar, pues, ¿no? Para que realice la conducta el agente, ¿no? Ahora, ya lo he dicho, este es un delito meramente doloso. ¿Por qué? Porque el término deliberadamente ya hace entender que la conducta que se va a desplegar es una conducta dolosa, ¿no? Ahora, ¿quién es el sujeto activo y quién es el sujeto pasivo? Lo he mencionado ya hace un momento. El sujeto activo del delito puede ser cualquier persona.
Pero esta persona debe tener conocimientos en base de datos, sistemas informáticos, para que pueda acceder en todo o pueda acceder en parte a un sistema informático. ¿Y quién será el sujeto pasivo de este delito? Pues podrá ser una persona natural titular de una base o un sistema informático o una persona jurídica, como por ejemplo puede ser el Estado o una empresa. ¿Ok? Ahora, este es un delito de mera actividad. Entonces, cuando hablamos de que este es un delito de mera actividad, con el solo hecho de acceder sin el consentimiento del titular a un sistema informático en su totalidad o en parte, automáticamente se va a consumar el delito y no va a caber en este delito de acceso ilícito la tentativa, por lo que va a ser un delito de consumación inmediata con el solo acceso en todo o en parte de un sistema informático al cual no se le ha autorizado el acceso por parte del titular. ¿Quién es el titular? Una persona natural o una persona jurídica, ¿ok? Ahora, hablemos sobre el delito de proposiciones a niños, niñas y adolescentes con fines sexuales a través de los medios tecnológicos, conocido como el child grooming. Ahora, este delito está regulado dentro del capítulo tercero de la Ley de Delitos Informáticos, titulado Delitos contra la Indignidad y la Libertad Sexual. Y pues forma parte del artículo 5 de la Ley de Delitos Informáticos, ¿no? Entonces, el child grooming, al ser parte de este capítulo que protege a la libertad sexual y a la indignidad sexual, ya nos da un alcance de cuáles serían los bienes jurídicos protegidos que este delito va a pretender proteger con la conducta, pues, bueno, va a pretender proteger al ser sancionados, ¿no? Ahora, ¿qué dice este delito de su lectura? Primero que nada, veamos de que este es un delito que también, al igual que el acceso ilícito, tiene dos párrafos, lo que va a darnos a entender de que tiene dos formas de comisión delictiva. Pero yo les decía también de que el delito de child grooming, que es cometido a través de los medios tecnológicos, ya está regulado en el Código Penal, por supuesto. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? Que en este delito, para convertirse en un delito informático, entre comillas, o ser parte de los delitos informáticos, de la ley de delitos informáticos, debe ser cometido a través de los medios tecnológicos. Entonces, este sería un delito que emplea los medios tecnológicos para que se agencie el sujeto activo de estos y le sirvan como medio para que pueda realizar su conducta. No es que afecte los sistemas informáticos o los bases de datos, las telecomunicaciones u otros, no. No es que va a realizar una afectación a estos sistemas informáticos. Por el contrario, va a emplear estos sistemas como medio para que la gente realice su conducta. Entonces, ¿qué cosa es lo que dice el artículo 5 de la Ley de Delitos Informáticos, titulada bueno, proposiciones a niños, niñas, adolescentes con fines sexuales? ¿Qué cosa es lo que nos dice? Y nos dice en el primer párrafo que el que a través de Internet u otro medio análogo contacta con un menor de 14 años para solicitar u obtener de él material pornográfico o para proponerle llevar a cabo cualquier acto de connotación sexual con él o con un tercero. Ahí nos dice, ¿no? Que va a ser reprimido con una pena privativa de la libertad también, por supuesto. ¿Y qué cosa es lo que nos dice el segundo párrafo? Nos dice que cuando la víctima tenga entre 14 años y menos de 18 años de edad y medie el engaño, la pena será no menor de 3 ni mayor de 6 años, ¿no? Y continúa diciéndonos que puede también caber la
inhabilitación conforme al artículo 36 del Código Penal. Entonces, vemos que el delito de child grooming, regulado en el artículo 5 de la Ley de Delitos Informáticos, busca proteger no solamente a los menores de 14 años de edad, sino que también busca proteger a los mayores de 14 y menores de 18. Es por ello que nos dice la ley proposiciones a niños, niñas y adolescentes con fines sexuales a través de qué cosa? Los medios tecnológicos. Ahora, ¿cuáles serían los bienes jurídicos en estos delitos? Bueno, en este delito de child grooming. Pues ya el título, el capítulo propiamente donde está regulado el artículo 5 ya nos da a entender de que el bien jurídico protegido sería para los menores de 14 años de edad la indemnidad sexual y para los mayores de 14 y menores de 18 años de edad que sean víctimas de este delito sería pues la libertad sexual, ¿no? Entonces, recuerden, este no es un delito que protege datos o sistemas informáticos, sino que por el contrario lo que hace es sancionar una conducta ilícita que se comete a través de estos sistemas informáticos, ¿no? Ahora, el verbo rector de este delito sería el establecer contacto o el contactar. Entonces, el legislador ha visto a bien sancionar a la conducta de contactar dentro de este delito a menores de edad y a adolescentes, niños y adolescentes, a quienes se les va a solicitar material pornográfico, se les va a proponer que este material sea remitido al solicitante o que se les proponga la comisión de actos de connotación sexual con el solicitante o con un tercero. Pero recuerden lo siguiente, este contacto, a diferencia del artículo que está dentro del Código Penal de proposiciones a niños y adolescentes, tiene una diferencia. Y la diferencia es que este contacto va a ser a través del Internet o a través de medios análogos que le permitan a la gente desplegar su conducta o desplegar ese contacto con un menor de edad. ¿Se dan cuenta? Entonces, yo me voy a agenciar de una computadora, me voy a agenciar del internet para crear un perfil y a través de mi perfil de Facebook o de mi perfil de WhatsApp o de mi perfil de TikTok voy a contactar a un menor de edad con la finalidad de qué cosa? Proponerle un acto de naturaleza sexual o proponerle que me remita material pornográfico. ¿Se dan cuenta? Entonces, es así que este delito protege a los menores de 14 años de edad y a los mayores de 14 y menores de 18 años de edad a quienes se les contacte para obtener material pornográfico o que se les proponga actos de naturaleza sexual. Ahora, este delito entonces, como ya lo he mencionado, tiene modalidades también y las modalidades son que primero, se contacte a un menor de 14 años de edad para que se le solicite o se obtenga de él material pornográfico, primera modalidad. Segunda modalidad, que el sujeto activo contacte a un menor de 14 años para que se le proponga a él llevar a cabo cualquier acto de naturaleza sexual o un acto de connotación sexual con el que le solicita o con un tercero. Y la segunda y la tercera modalidad serían las dos primeras, pero ¿qué varía, doctor? Varía el sujeto pasivo. Ya no va a ser un menor de 14 años, sino ahora el sujeto pasivo es un mayor de 14 años y menor de 18 años. Pero ¿qué debe primar aquí? Debe primar el engaño. ¿Por qué? Porque ya cuando hablamos de más de 14 años y menos de 18 años, ¿cuál es el bien jurídico protegido? Es la libertad sexual. Entonces, ¿qué pasa si yo contacto a una persona,
menor de 18 años y mayor de 14 años. Y yo le propongo llevar a cabo actos de connotación sexual. Y ésta, bajo su libertad sexual, decide acceder a estos actos de naturaleza sexual o de connotación sexual. La conducta, en todo caso, no va a ser una conducta típica, porque va a haber una manifestación de la voluntad de parte del sujeto pasivo. ¿Por qué? Porque este está haciendo uso de su libertad sexual. Libertad sexual que ya el Tribunal Constitucional ha dicho, ha manifestado, que pues es una proposición, es una voluntad de aquellos mayores de 14 años y menores de 18 años de edad, jóvenes, niños o adolescentes, ¿no? Y entonces, en estas dos últimas modalidades, donde el sujeto pasivo es un mayor de 14 años y menor de 18 años, deberá estar de por medio el engaño para que entonces la conducta se pueda configurar. Si no hay engaño, hay consentimiento, y hay consentimiento de la otra parte, sería pues una conducta atípica. ¿Se dan cuenta? Ahora, recuerden que al igual que el delito de acceso ilícito, el delito de acceso ilícito tenía un objeto material del delito, que serían los sistemas informáticos. En el delito de proposiciones o child grooming, el agente se va a emplear en este caso no de un sistema informático, sino del Internet o de medios análogos para que pueda establecer contacto con su víctima y a través de estos medios análogos pueda obtener, pueda realizar en todo caso la comisión delictiva del delito de child grooming. Ahora, doctor, pero usted me habla de actos análogos, perdón, medios análogos. ¿Cuáles serían esos medios análogos? Podría ser, pues, el Facebook, podría ser un WhatsApp, podría ser el Messenger o las tecnologías de las comunicaciones, ¿no? Que le van a permitir facilitar su conducta para que éste establezca un contacto con el sujeto pasivo, ¿no? Entonces, cuando hablamos de que el agente busque establecer contacto con un menor de edad o con un menor de 14 y mayor de 18 años, mayor de 14 y menor de 18 años, y que éste sabe que es un menor de edad, va a primar que es una conducta dolosa en la que se despliega. Entonces, cuando hablamos de la tipicidad subjetiva, hablaremos de que existe el dolo. Por ahí veremos también de que puede haber un elemento adicional al dolo, cuando a través de la solicitud de material pornográfico, este se sacie su fin sexual, su satisfacción sexual, ¿no? Pero esta conducta se va a manifestar con la sola solicitud de obtener un material pornográfico o proponer un acto de naturaleza sexual a los menores de 14 y a los mayores de 14 y menores de 18, siempre que prime el engaño. Entonces, el sujeto activo puede ser cualquier persona. Esta persona va a tener un mínimo conocimiento, pues, en el uso de Internet, en medios análogos, como redes sociales, entre otros, que le permitan, pues, facilitar su delito para establecer el contacto, nuevamente lo repito, con su víctima. Y pues el sujeto pasivo puede ser cualquier niño, niña o adolescente en el caso del chigrumi. ¿Ok? Ahora, este es un delito de mera actividad también, al igual que el delito de acceso ilícito. Y al ser un delito de mera actividad, lo que no va a admitir es la tentativa. ¿Por qué es un delito de mera actividad? Porque este es un delito que se va a configurar no solamente con el contactar, porque yo puedo contactar a un menor de edad y no va a pasar nada, sino que se va a configurar con la proposición que va a existir a través del contacto con un menor de edad. Yo contacto y propongo un acto de naturaleza sexual o le propongo que me envíe, me facilite, me remita material pornográfico, yo estoy ya realizando la configuración inmediata del delito de child grooming
en los casos de menores de edad. Pero en los casos de mayores de 14 años y menores de 18 años, lo vuelvo a repetir, deberá primar qué cosa, el engaño de por medio entre este contacto y la solicitud que yo voy a realizar. ¿Ok? Entonces, estando claros, de esa forma se va a configurar el delito de child grooming o proposiciones a niños y niñas y adolescentes con fines sexuales a través de los medios tecnológicos. Ahora pasaremos a hablar sobre el delito de fraude informático. El delito de fraude informático está regulado dentro del capítulo 5 de la Ley de Delitos Informáticos y es un delito contra el patrimonio, ¿ok? Y este delito contra el patrimonio, el legislador ha tenido a bien consignarlo dentro del artículo 8 de la Ley de Delitos Informáticos. Nosotros vamos a ver que la lectura de este delito, de la lectura de los dos párrafos de este delito trae consigo, veremos que el delito de fraude informático va a desplegar una serie de formas en la cual se pueda cometer el delito. Es decir, entonces va a tener diversas modalidades delictivas. Pero todas estas modalidades van a encajar dentro de un solo término, manipular o manipulación. Es por ello de que a mi opinión personal, yo considero de que el delito de fraude informático debe merecer una modificación en lo que corresponde a las formas de comisión y al título de este delito. Ya no debería llamarse fraude informático, sino manipulación informática. Pero eso ya más adelante lo vamos a ver y vamos a ver el por qué. Entonces, vamos a leer un poquito lo que dice el artículo 8 del delito de fraude informático. Y nos dice, el que deliberada e ilegítimamente. ¿Qué entendemos ahí con solamente leer el que deliberada e ilegítimamente? ¿Qué cosa? Que este es un delito meramente doloso. Es decir, quien realiza la conducta, el cibercriminal que realiza, despliega su conducta, la va a desplegar a sabiendas de que esta es una conducta que se realiza con conciencia y voluntad de querer cometerse. Porque el solo hecho de decir el que deliberada y legítimamente ya nos hace entender de que esta es una conducta comisiva, esta es una conducta dolosa. ¿Ok? Sigamos entonces. ¿Qué más nos dice este artículo 8? Dice, el que deliberada y legítimamente procura para sí o para otro un provecho ilícito en perjuicio de un tercero mediante el diseño, primera modalidad, introducción, segunda modalidad, alteración, borrado, supresión, clonación de datos informáticos o cualquier interferencia o manipulación del funcionamiento de un sistema informático será reprimido con pena privativa de la libertad. ¿Ok? Y el segundo párrafo, ¿qué cosa es lo que nos dice? Nos dice que la pena será privativa de la libertad no menor de 5 ni mayor de 10 años y de 80 a 140 días multa cuando se afecte el patrimonio del Estado destinado a fines asistenciales o programas de apoyo social. Entonces, ya vamos viendo que el delito de fraude informático en el primer párrafo despliega una serie de modalidades, sí, es correcto. Pero, ¿cuál es la diferencia entre el primer párrafo y el segundo párrafo? La diferencia radica en que el sujeto pasivo puede ser una persona natural o una persona jurídica, pero el sujeto pasivo en el segundo párrafo viene a ser una persona jurídica conocida como Estado, porque el patrimonio que se pretende afectar es un patrimonio que está destinado para fines asistenciales o fines de apoyo social. Entonces, al ser patrimonio del Estado destinado para estos fines, la conducta para el legislador que se despliega en este caso es una conducta agravada y es por ello que lo sanciona con mayor pena. Entonces, ¿cuál es el bien jurídico protegido? Por supuesto, ya ha quedado claro,
el bien jurídico protegido es el patrimonio. Y este patrimonio puede ser un patrimonio de una persona natural o una persona jurídica. Ya ha quedado claro, ¿no? Y pues, este patrimonio no solamente puede ser un patrimonio dinerario, sino un patrimonio de otra naturaleza, ¿no? Entonces, en este delito hay autores, como por ejemplo el doctor Hugo Vizcardo, que dice que no solamente se afecta el patrimonio en este delito, sino que también se afecta el orden económico, el sistema informático, entre otros bienes jurídicos más. ¿Por qué? Porque al yo alterar o sustraer dinero de una cuenta bancaria, por ejemplo, del señor Sergio Medina, y llevarla a otra cuenta bancaria, estoy alterando el correcto orden económico. ¿Por qué? Porque esa apropiación o esta sustracción es una sustracción ilícita. ¿Y por qué el sistema informático? Porque cuando hemos escuchado la lectura de este tipo penal despliega diversas modalidades: diseño, introducción, alteración, borrado, entre otros más. ¿Se dan cuenta? Entonces, el sistema informático se está viendo manipulado, se está viendo alterado. Y es por ello que el sistema informático también puede ser uno de los bienes jurídicos protegidos y no solamente el patrimonio, dentro del delito de fraude informático. ¿Ok? Entonces, aquí la conducta típica o el verbo rector, en todo caso, está orientado, o las conductas, en todo caso, mejor dicho, están orientados a que se manipule un sistema informático. ¿Cuál es la finalidad de esta manipulación? Que se obtenga un beneficio económico, un beneficio ilegítimo por parte de quien despliega la conducta para sí o para un tercero. ¿Ok? Y que esta manipulación, pues, este beneficio se desprende de la manipulación, ¿no? Ahora, decíamos de que era una conducta deliberada porque el ciberdelincuente va a actuar con dolo al momento de realizar la conducta. Y es una conducta ilegítima, ¿por qué? Porque era una conducta prohibida, ¿ok? Ahora, modalidades delictivas de este delito de fraude informático. El delito de fraude informático despliega, como lo había mencionado entonces, la modalidad de diseño de datos informáticos. Trae consigo también la introducción de datos informáticos, la alteración de datos informáticos, el borrado y supresión de datos informáticos, la clonación de datos informáticos, la interferencia y la manipulación de datos informáticos. Ahora, cuando nosotros hablamos de lo que corresponde al diseño de datos informáticos, vamos a ver que aquí el cibercriminal, lo que va a pretender es crear, va a esbozar, va a proyectarse o va a planear nuevos datos informáticos que le van a permitir, ¿qué cosa a él? Le van a permitir alterar un sistema informático ya existente. Ahora, ustedes dirán, pero doctor, ¿cómo podrá desplegar esta conducta? Pues lo hará mediante la creación o el diseño de programas, software que le van a permitir a él, ¿qué cosa? Alterar estos sistemas informáticos. ¿Bajo qué modalidad? Diseño de datos informáticos. Bajo esta modalidad de creación, de esbozo, de planeamiento de nuevos datos informáticos, de creación de software, de programas, el agente se va a facilitar la comisión delictiva y por supuesto va a poder afectar bienes jurídicos de terceros, ¿no? Y por supuesto va a poder apropiarse de, del patrimonio de un tercero, persona natural o persona jurídica. Y cuando hablamos de la introducción de datos informáticos, no es nada más que el ingresar al sistema de datos informáticos por el cual se pretende atentar datos que pueden ser verdaderos o que pueden ser falsos, con la finalidad de que a este le facilite el trabajo y este se pueda agenciar o pueda provocar un perjuicio económico
en su víctima y pues puede apropiarse de el patrimonio que pretende o que se ve o está consignado dentro de los sistemas informáticos. ¿Ok? Entonces, veremos así que a través de la introducción de los datos informáticos o a través de la introducción, pues, ¿no? De los datos informáticos que pueden ser verdaderos o falsos, el cibercriminal lo que va a hacer es obtener un provecho económico y en consecuencia un perjuicio económico para su víctima, ¿no? Recuerden, este provecho económico puede ser de una persona natural, una persona jurídica o en la forma agravada de los bienes destinados para fines asistenciales por parte del Estado, ¿correcto? Recuerden que cuando hablamos de persona jurídica también hablamos no solamente de una empresa, sino también hablamos del Estado, ¿ok? Ahora, alteración de datos informáticos. La alteración de datos informáticos no es nada más que la modificación, el cambio, la falsificación de los datos que ya existen dentro de un sistema informático. Es decir, el cibercriminal, ¿qué cosa es lo que va a hacer? Va a ingresar al sistema informático, va a cambiar, va a alterar, va a modificar los datos que ya existen y esta modificación le va a permitir a él agenciarse así del sistema informático y le va a permitir sustraer los bienes informáticos que en él yacen y así pues a mano propia o para un tercero beneficiar a este y pues perjudicar al titular del sistema informático y al titular del patrimonio informático que se está sustrayendo, ¿ok? Ahora, el legislador también ha previsto incorporar de forma errada los términos borrado y supresión de datos informáticos. Pero si ustedes se ponen a pensar detalladamente y dicen borrado y supresión, doctor, ¿no es lo mismo? Por supuesto que es lo mismo. Estos son sinónimos. Entonces, cuando hablamos de borrado, cuando hablamos de supresión, hablamos de la eliminación el acto de desaparecer, del acto de eliminar, del acto de borrar la información que está contenida en los datos informáticos que yacen dentro de un sistema informático. Entonces, el legislador aquí, de forma errada, lo que hace es poner borrado y supresión como si estos fueran dos modalidades distintas, pero lo que es que son sinónimos. ¿Por qué? Porque tienen el mismo significado. Entonces, aquí el agente lo que va a hacer es, mediante el borrado, eliminación o la desaparición de los datos informáticos que están dentro de un sistema informático, al hacer esta conducta, se va a agenciar entonces de manera más fácil del patrimonio informático que existe en un sistema informático y en consecuencia afectar a personas naturales o jurídicas con su patrimonio informático, ¿no? Ahora, clonación de datos informáticos. Cuando hablamos de la clonación de datos informáticos, hablamos del copiado o de la falsificación de una información que ya yace dentro de los datos informáticos, dentro de una base informática o dentro de un sistema informático y que al clonarlos me va a permitir a mí nuevamente ingresar al sistema informático, alterar los datos informáticos y así pues apropiarme del patrimonio informático que existe dentro del sistema informático, ¿no? Y pues así facilitar mi conducta. Ahora, si ustedes se dan cuenta, todo lo que acabo de mencionar o estos verbos rectores que estoy mencionando encajan perfectamente dentro del término manipular, porque yo lo que estoy haciendo al suprimir, al borrar, al, al clonar, al introducir, al alterar datos informáticos, estoy manipulando un sistema informático. Entonces, es por ello que yo les decía que el verbo rector, en todo caso, o la conducta que se sanciona es la manipulación de los sistemas informáticos y en consecuencia el tipo penal debería llamarse manipulación informática, ¿no?
Ahora, ¿cuáles son las otras modalidades que siguen? Interferencia y manipulación de datos informáticos. Cuando hablamos de la interferencia de datos informáticos, nosotros entendemos de que una interferencia es aquella interrupción del normal funcionamiento de un sistema informático. Es decir, yo, cibercriminal, ¿qué voy a hacer? Voy a poner una pausa en el funcionamiento de un sistema informático y al yo hacer esta pausa en un sistema informático, a mí me va a facilitar y me va a permitir que yo acceda al patrimonio informático, ¿no? A través, por supuesto, de las conductas que yo estoy desplegando con el empleo de nuevas tecnologías, computadoras, dispositivos u otros que yo empleo para la comisión de estos verbos rectores, ¿no? Y por su parte, la manipulación informática no es nada más que la adulteración que va a sufrir un sistema informático, ¿no? Mediante, pues, el borrado, clonación, supresión, ¿no? De los datos informáticos, como ya lo he venido refiriendo, en base a las diversas modalidades que este tipo penal de fraude informático trae consigo, pues, en el artículo 8 de la Ley de Delitos Informáticos, ¿no? Ahora, cuando hablamos nosotros del objeto material del delito, veremos que en este caso lo que se protege son los datos y los sistemas informáticos. Como objeto material del delito, claro está, porque el bien jurídico protegido es el patrimonio, es el orden económico, son los sistemas informáticos también. Pero en este caso, el objeto material del delito serían los datos y o los sistemas informáticos, ¿no? Este, por supuesto, es un delito doloso cuando hablamos de la tipicidad subjetiva y cuando hablamos del sujeto pasivo, ya lo he dicho, puede ser cualquier persona, pero esta persona debe tener conocimientos en sistemas informáticos o nuevas tecnologías. Y en cuanto al sujeto pasivo, por supuesto, el sujeto pasivo va a ser una persona natural o una persona jurídica titular del patrimonio informático que se está viendo afectado, por supuesto, ¿no? Ahora, este es un delito de resultado, por lo que en este caso sí se admite la tentativa. ¿Por qué? Porque para que este delito se consume, necesariamente deberá haber un perjuicio económico para un tercero. ¿Quién es el tercero? El Estado o una persona natural. El Estado, bajo la modalidad agravada, claro está, una persona jurídica bajo la primera modalidad y una persona natural bajo la primera modalidad. ¿Qué pasa si yo ingreso a un sistema informático, altero, suprimo y todo lo demás, pero mi conducta no genera ningún perjuicio en ningún tercero, ni ningún beneficio en mí o sobre un tercero? ¿Hay conducta de fraude informático? Por supuesto que no hay conducta de fraude informático. Recuerden que el tipo penal de esta conducta pretende sancionar a aquel que mediante la adulteración, clonación, supresión y otros verbos rectores más que ya he mencionado, se genere un perjuicio en el patrimonio de un tercero. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos del perjuicio del patrimonio de un tercero, hablaremos, pues, ¿no? De que necesariamente el agente deberá desplegar su conducta con la finalidad de que un tercero titular de un patrimonio informático que está contenido dentro de un sistema informático o una base de datos se vea afectado. Y si este no se ve afectado, pues no habría una consumación del delito. Quizá puede haber una conducta de tentativa, es posible, pero hay escenarios donde el acceso a estos sistemas es un acceso permitido y consentido por el titular y hay una supervisión bajo la adulteración, clonado, eh, copiado, modificación de los datos o del sistema informático, ¿ok? Y en ese escenario tampoco habría una tentativa del delito, porque recuerden,
se sanciona siempre y cuando se genere un perjuicio. Si yo estoy orientando mi conducta de adulterar, copiar, borrar, etcétera, para apropiarme de un bien jurídico, patrimonio de un tercero, yo puede haber una tentativa, pero si yo estoy clonando, modificando, alterando, introduciendo, simplemente para hacer modificaciones en un sistema informático con fines de seguridad, la conducta es una conducta atípica, por supuesto. Claro está, ¿no? Ahora, hablemos del delito de suplantación de identidad. El delito de suplantación de identidad está regulado dentro del capítulo sexto de la Ley de Delitos Informáticos. Y este delito de suplantación de identidad dice, está titulado Delitos Informáticos contra la Fe Pública. Entonces, si es un delito que está regulado y titulado o encasillado, mejor dicho, como un delito contra la fe pública, ¿qué es lo que pretende proteger? Por supuesto, es la verdad. La verdad, como como conocido por la doctrina como el derecho a la verdad o el bien jurídico de la fe pública. Pero ahora, ¿qué cosa dice este delito? ¿Cuántas modalidades trae este delito? Este delito, ¿dónde está regulado? ¿En qué artículo está regulado? Este delito de suplantación de identidad, el legislador ha tenido a bien incorporarla a la ley de delitos informáticos dentro del artículo 9 de dicha ley y que a la letra dice el que mediante las tecnologías de la información o de la comunicación suplanta la identidad de una persona natural o una persona jurídica siempre que de dicha conducta resulte algún perjuicio material o moral, será reprimido con una pena privativa de la libertad no menor de 3 ni mayor de 5 años de pena privativa, ¿no? Entonces, ya vamos viendo, si es que analizamos a este tipo penal, que no nos da una cualidad específica para la gente, porque dice el que. Entonces, quien comete esta conducta puede ser cualquier persona, ¿ok? ¿Cómo lo va a cometer? Lo va a cometer a través de las tecnologías de la información o de la comunicación, ¿correcto? Entonces, decía hace un momento de que al estar este delito de suplantación de identidad dentro del delito, dentro de la ley de delitos informáticos, dentro del capítulo de delitos contra la fe pública, el bien jurídico protegido en todo caso va a ser la fe pública, el derecho a la verdad, conocido así, ¿no? Entonces, aquí el cibercriminal va a emplear a este delito como un medio o como un instrumento para que afecte el bien jurídico protegido, ¿no? Que sería la verdad o la fe pública, ¿no? Y pues va a suplantar o va a vulnerar la veracidad de qué cosa? De la identidad de su víctima. Recuerden lo siguiente, este es un delito que se va a realizar mediante las tecnologías de la información o de la comunicación con la finalidad de que se suplante, ¿qué cosa? La identidad. Pero, doctor, ¿la identidad de quién? Claro está, el propio artículo ya lo ha manifestado y nos ha dicho que la identidad que se va a pretender suplantar es la identidad de una persona que es una persona natural o una persona jurídica. Entonces, si hablamos de que el delito pretende suplantar a una persona natural y una persona jurídica, ¿cuál sería el verbo rector? ¿O cuál sería la acción? La acción sería, pues, el acto de suplantar. El verbo rector sería el suplantar, ¿no? Yo me hago pasar por un tercero, suplantando su identidad para así generar un perjuicio moral u otro perjuicio de otra índole sobre la víctima, ¿no? Entonces, un perjuicio material. Entonces,
Para esta conducta, la gente pues realizará una extracción, una modificación de los datos reales de una persona natural o una persona jurídica. Entonces, quien realice esta conducta cibercriminal que va a emplear los medios tecnológicos como la tecnología de la información o de la comunicación como medio para realizar su conducta, es decir, va a ser el puente para realizar su conducta, va a emplear la extracción, modificación o sustracción de una identidad para que éste pueda realizar su conducta de suplantar a una persona, va pues realizarlo a través de qué? De los medios tecnológicos, ¿no? A través de estos medios tecnológicos como puede ser el Facebook, puede ser el Internet, puede ser la creación de una página web, puede ser de una computadora, de un celular, de un POS, etcétera, va a suplantar la identidad de una persona, ¿ok? Entonces, este delito trae consigo dos modalidades, ¿ok? La primera modalidad es de que mediante las tecnologías de la información o de la comunicación se pretenda suplantar a una persona natural. Y la segunda modalidad es de que a través de estas mismas tecnologías se pretenda suplantar la identidad de una persona jurídica. Recuerden, puede ser el Estado o puede ser una empresa también, ¿ok? Pero es simplemente suplantar por suplantar, yo hacerme pasar por esta persona, no, sino que la conducta de la gente debe estar orientada a que se genere un perjuicio para la persona natural o para la persona jurídica, que puede ser material o puede ser moral. Entonces, voy a poner unos ejemplos, ¿ok? Cuando hablamos de aquella persona que mediante las nuevas tecnologías de información suplanta la identidad de una persona natural, aquí el ciberdelincuente va a sustraer una identidad que en la actualidad es una identidad verdadera y va a tomar y se va a situar en dicha posición de la gente. Podrá entonces asumir las funciones de este, podrá crear un usuario de una persona real y podrá acceder al usuario oficial también, y a partir de él podrá desplegar su conducta para generar un perjuicio. Recuerden, perjuicio material, perjuicio moral. ¿Ok? Entonces, yo podré cibercriminal. Entonces, yo el día de hoy voy a tomar la identidad del señor Juan Carlos Mora Valladares. ¿Ya? Juan Carlos Mora Valladares es un destacado economista de la ciudad de Lima y trabaja en una gran consultora de minera. ¿Ok? Entonces, yo voy a crear una cuenta de LinkedIn con sus datos de Juan Carlos Mora Valladares, con su foto de Juan Carlos Mora Valladares. Voy a crear una cuenta de Facebook, voy a crear una cuenta de Instagram de esta misma persona y me voy a hacer pasar por esta persona. Voy a contactar a sus amigos cercanos de esta persona y voy a generarles o voy a generar sobre él un perjuicio moral y voy a generar sobre terceros un perjuicio material. Ustedes dirán, doctor, pero ¿cómo yo voy a realizar esa conducta? El claro ejemplo de aquellas personas que crean perfiles falsos y se hacen pasar por amigos cercanos y solicitan dinero. Yo estoy haciendo quedar mal por una parte al titular o dueño de esta imagen que yo estoy sustrayendo y voy a generarle un perjuicio moral porque esta persona podrá pues verse afectado psicológicamente porque están pidiendo dinero a través de una cuenta falsa a sus conocidos o podrán realizar publicaciones que atenten su moral de esta persona. Entonces, de esa forma se va a poder manifestar la primera modalidad del delito
de suplantación de identidad. Pero ojo, el delito de suplantación de identidad no solamente basta que yo cree un nuevo perfil, sino que yo acceda al usuario oficial de esta persona. No sé si ustedes recuerdan que antiguamente, cuando existían las cabinas electrónicas de Internet, muchas veces uno dejaba olvidado el Facebook. Y quien entraba a esta nueva cabina de Internet empleaba el Facebook que dejaban abierto y se hacía pasar por esta persona y realizaba publicaciones o se contactaba con sus contactos de esta cuenta de Facebook oficial de una persona que sí existía. Si es que yo realizo esta conducta, es decir, me posiciono en una cuenta oficial a la cual he tenido acceso de alguna forma y me hago pasar por Juan Mora Valladares, supongamos, y contacto a sus amigos a través de su cuenta oficial y les pido dinero o realizo publicaciones que van a atentar contra su moral, yo estoy nuevamente realizando esta conducta a través de las nuevas tecnologías de la información o de la comunicación. ¿Qué cosa estoy haciendo? Suplantar la identidad de una persona natural. ¿Ok? Entonces, de esa forma se podría estar manifestando la primera modalidad del delito de suplantación de identidad. La segunda modalidad del delito de suplantación de identidad se podría manifestar cuando yo realizo mi conducta, pero esta vez lo realizo con la finalidad de hacerme pasar por una persona jurídica. En este caso, vamos a poner este ejemplo, ¿ok? Eh, yo soy un civil criminal, ¿ya? Y lo que voy a hacer es hacerme pasar por una persona jurídica. Voy a crear un Facebook falso, una página web falsa de la empresa Sensitet, del Centro de Capacitación de Sensitet, ¿ya? Voy a crear este perfil falso, voy a crear este perfil falso. O voy a crear, por ejemplo, un perfil falso de una empresa reconocida de alimentos o de alguna página del Estado, ¿ya? Y voy a pretender hacerme pasar como el titular de Sensitet con algunos profesores, ¿ok? Yo voy a suplantar, ya suplanté a la empresa Sensitet, ya creé la página web, ya creé el perfil de Facebook falso, y como yo sé que esa empresa jurídica sí existe en la actualidad y que por ahí, por ejemplo, el doctor Juan Guamaní ha sido un ponente en este centro de capacitaciones, lo contacto, doctor, ¿sabe qué cosa? No sé si usted gusta dictar nuevamente en mi curso en la empresa Sensitet, en este centro de capacitaciones tan importante que nosotros tenemos. ¿Desea usted participar? Sí, doctor, sí me gustaría participar. Ok, doctor, pero ¿sabe qué cosa, doctor? Ahora tenemos una nueva modalidad de trabajo. Y le dice, ahora para que usted dicte en 10 diplomados, usted debe abonar 100 soles, doctor. Y nosotros lo contratamos a usted por 10 diplomados. ¿Qué estoy haciendo yo? Estoy suplantando la identidad de una empresa que sí existe, de una persona jurídica que sí existe, Sensitet, y estoy generando un perjuicio material a un tercero y un perjuicio material también se podría decir a la empresa jurídica Sensitec, toda vez de que yo lo que estoy haciendo es hacer quedar mal a su institución, ¿no? Otro ejemplo podría ser cuando, por ejemplo, yo, Sensitec, bueno, yo, Sergio Medina, acabo de crear un nuevo perfil de la empresa Sensitec. Y por cosas del destino, el doctor Reino Vargas, quien ha sido profesor y capacitador de esta empresa Sensitet, me contacta nuevamente y me dice, doctor, doctores de Sensitet, quiero yo que capaciten a mis alumnos de la universidad.
¿ya? Entonces yo le digo, muy bien, doctor, haciéndome pasar, claro está, por la empresa Sensitel. Para que yo, Sensitel, capacite a sus 30 alumnos de la universidad, le voy a cobrar 1.500 soles. Haciéndome pasar por la empresa Sensitel, genero un perjuicio a un tercero. Y de esa forma, nuevamente, estoy realizando el delito de suplantación de identidad, en este caso, para una persona jurídica. ¿Por qué? Porque yo estoy desplegando mi conducta orientada a afectar o generar un perjuicio material por parte, en este caso, de un tercero, haciéndome pasar por una empresa jurídica que existe en la actualidad a través de las tecnologías de las telecomunicaciones o de la comunicación para así, pues, ¿no? Generar sobre estas personas el engaño. ¿Por qué? Porque estoy alterando la verdad, estoy alterando la fe pública, ¿se dan cuenta? Entonces, aquí lo que vamos a ver cuando hablamos del delito el delito de suplantación de identidad, perdón, del delito de, claro, de suplantación de identidad, veremos de que este delito es un delito cuyo objeto material es la identidad real de una persona natural, de una persona jurídica. Es decir, para que yo cometa este delito, necesariamente deberá estar creada la empresa jurídica, por ejemplo, Sensitet, ¿no? O deberá existir la persona de Juan Mora Valladares para que yo lo pueda suplantar. Y si es que éstas no existiesen, obviamente estaríamos hablando de otro tipo penal que podría ser un delito de estafa, ¿no? El que a través del engaño, el ardid, ¿no? A través, pues, ¿no? De el empleo de diseño, de páginas web, etcétera, ¿no? Pero no estaríamos hablando del delito de suplantación de identidad. ¿Por qué? Porque necesariamente lo que aquí se va a tener como objeto material del delito es que la identidad de una persona natural, de una persona jurídica, es la que se vea suplantada, es la que se vea usurpada o es la que se vea utilizada. Porque como ya lo he mencionado, la identidad virtual, digital, puede existir, puede ser real, como que yo también la puedo clonar, ¿no? Al clonarla, al crearla nuevamente, yo contacto y genero una afectación moral o una afectación material. Pero al yo emplear una red social o una página existente a la cual tengo acceso de X manera y accedo, también puedo realizar la suplantación de identidad. En ambos casos, necesariamente la identidad de la persona natural o la identidad de la persona jurídica deberá ser una identidad real, ¿ok? Entonces, veremos así que si es que yo realizo esta conducta, si es que yo realizo esta conducta de esta forma, o sea, a sabiendas, sé que esta es una persona real, este es un conocido mío, es una persona que yo conozco y creo un perfil falso, suplanto o accedo a esto y genero un perjuicio moral, material sobre, sobre la persona que yo estoy suplantando, por supuesto, va a ser, ¿qué cosa? Un delito doloso, ¿ok? Y ahora, cuando hablamos ya de la consumación del delito, pues veremos aquí que en este delito, este es un delito de resultado. ¿Por qué? Porque aquí no basta que la conducta simplemente sea la de suplantar, porque yo puedo acceder al Facebook de una persona que dejó abierto su Facebook en una cabina de internet y le puedo escribir a sus contactos, pero con posterioridad decido cerrar la cuenta. Está bien, la he suplantado, pero yo he generado algún perjuicio, he generado algún perjuicio material, he generado algún perjuicio económico, moral.
con mi conducta de solamente saludar y hacerme pasar por esta persona? Por supuesto que no. Entonces, veremos aquí que en este delito no solamente basta el suplantar, sino que es necesario de que se genere un perjuicio por quien está realizando la conducta de suplantar. Ahora, ¿quién es el sujeto pasivo del delito? Claro, puede ser una persona natural, una persona, un ciudadano de a pie, como puede ser también una persona jurídica, tal como lo he puesto en el ejemplo de Sensitet, puede ser una página del Estado, puede ser una página de algún ministerio, el Ministerio de Salud, Ministerio de Economía, lo que mucho se veía en el tiempo de pandemia, ¿no? Que creaban las páginas de los bonos y realizaban publicaciones y a través de estas publicaciones ponían links, ¿no? Para facilitar así otros delitos. Entonces, en este delito de suplantación de identidad, al igual que los otros que he mencionado, el sujeto pasivo va a ser una persona natural, como puede ser una persona jurídica. Y el sujeto activo del delito sería, pues, ¿no? Cualquier persona que pueda desplegar su conducta y que tenga conocimiento de las tecnologías de la información o de las tecnologías de la comunicación, ¿no? Para que así pueda esta persona cometer su delito. Porque, ojo, no solamente basta con que yo sepa manipular o tenga acceso a una cuenta, sino que yo debo tener un mínimo conocimiento para crear una página web quizá, o crear un nuevo perfil de alguna cuenta de red social, o como Facebook, Instagram, LinkedIn u otro. Y entonces, para ello, mínimamente se requiere un conocimiento en las tecnologías de la información o de la comunicación para que la gente pueda así desplegar su conducta. ¿Ok? Entonces, hemos visto que dentro de la ley de delitos informáticos, si bien es cierto, existen más de 5 tipos penales, los tipos penales más relevantes en el Perú son el delito de acceso ilícito, el delito de fraude informático, el delito de child grooming y el delito de suplantación de identidad. Ahora, doctor, pero yo he visto en las noticias de que ponen al delito de estafa agravada como un delito informático. ¿Qué ocurre? Se debe considerar en todo caso delitos informáticos aquellos que están dentro de la ley de delitos informáticos, en teoría, porque lo que acabamos de ver de esta exposición es que hay delitos computacionales, los cuales han servido los medios, algunos delitos, perdón, algunos medios tecnológicos, internet u otros como medio para la comisión de delitos, y otros delitos informáticos netamente, donde los bienes jurídicos afectados son sistemas informáticos, bases de datos u otros sistemas de la telemática, por ejemplo, y que deben ser sí considerados delitos informáticos. Pero en el Perú, en la actualidad, el delito de estafa no está incorporado dentro de la ley de delitos informáticos. Lo que sí debería hacerse en todo caso es una modificación a la ley de delitos informáticos eh, con la finalidad de que se incorporen nuevas modalidades, se corrijan algunos tipos penales, se modifiquen algunos títulos y por supuesto esta ley puede incorporar asimismo las nuevas modalidades que los ciberdelincuentes están empleando al día de hoy, la comisión de los delitos que con el día a día van avanzando, ¿no? Entonces, de esa forma acaba de culminar la exposición respecto a los delitos informáticos. En todo caso, quedo atento si es que por ahí existe algún tipo de pregunta con la finalidad de que yo pueda absolver los cuestionamientos de parte de los miembros de esta sesión, ¿no? A ver, estoy leyendo acá que han puesto así unas preguntas. Dice, ¿qué delitos informáticos pueden ser hechos y son punibles por la inteligencia artificial?
Bueno, hay muchos delitos, como por ejemplo el delito de proposiciones a niños y adolescentes no podría estar, pero podría estar, por ejemplo, el delito de acceso ilícito, podría estar el delito de suplantación de identidad, podría estar también el delito de fraude informático. ¿Por qué? Porque recordemos que la inteligencia artificial es es un sistema de datos. Funciona en base a algoritmos, en consecuencia es un programa, se podría decir, ¿no? Que razona por sí mismo. Pero hay que entender también que muchas veces la persona no necesariamente es quien realiza un delito informático, sino también puede ser una computadora, puede ser un propio sistema quien realiza determinados patrones y en consecuencia se despliega una conducta y afecta bienes jurídicos. Es por ello que en estos casos también la inteligencia artificial podría verse, pues, ¿no? Inmiscuida para la comisión de diversos delitos como los que acabo de mencionar. Ahora dice, ¿qué delitos informáticos pueden ser hechos por la inteligencia artificial? Bueno, es este respondido, ¿no? La diferencia entre borrado y supresión en términos informáticos básicamente se refiere... Ya, listo. Dice, en el tema de la suplantación de identidad, cuando el delincuente usa un seudónimo o un nombre parecido e intenta suplantar, ¿cómo podría confirmar el hecho de la suplantación de identidad? Ya que al no tener la certeza de que sea la persona suplantada, no se podría configurar el delito. Bueno, ya te acabas de responder tú mismo, ¿no? Recuerden lo siguiente, que para el delito de suplantación de identidad, la identidad debe ser una identidad veraz, es una identidad que debe existir. Entonces, si yo pretendo suplantar a Sergio Medina deberá existir en el mundo terrenal. Yo no puedo decir Sergio Medina nada más, o Sergio MV. ¿Se dan cuenta? Yo podré poner Sergio Valladares. Sergio Valladares hay muchas personas. El delito de suplantación de identidad requiere que la persona que se pretende suplantar deba coincidir con una persona con características similares, con una persona que sí existe. Si yo pretendo poner Sergio Medina y pongo la foto de una persona que se llama Sergio Medina y hago publicaciones con la finalidad de afectar a Sergio Medina, quien sí existe, por supuesto, la conducta se va a sancionar. Entonces, no podría yo sancionar una conducta si es que la persona que yo pretendo suplantar no existe o pongo seudónimos. Yo no puedo poner, por ejemplo, el Doc Medina y pongo la foto de Juan Mora, por ejemplo. ¿Se dan cuenta? Entonces, estamos hablando de ahí de la creación de un nuevo perfil de una identidad falsa. No estaríamos hablando del delito de suplantación de identidad, porque si yo pretendo suplantar la identidad de una persona, la identidad debe ser lo más similar posible. Entonces se tomará la fotografía de esta persona, se tomará los datos de esta persona y en consecuencia, pues, se podrá, pues, así ver la forma de cómo esta persona que se pretende suplantar sí existe en la realidad, porque si no existe en la realidad, en consecuencia, no habría forma de que se suplante a esta persona. Dice, ahora otra, atendía tu pregunta. En el caso de que personas que proporcionan sus usuarios o contraseñas para que un tercero tenga acceso a la información del sistema, ¿serán considerados cómplices? Eh, Dependiendo, bueno, habría que precisar la pregunta, ¿no? En qué delito? Dice, en el caso de que personas proporcionen sus usuarios y contraseñas para que un tercero tenga acceso a la información de un sistema informático, ¿serán considerados cómplices? Ahora, si yo facilito a una persona contraseñas y claves para que ésta acceda a un sistema informático, no habría forma de que ésta sería un cómplice o un autor de un delito,
porque ya le conferí los accesos de un sistema informático o base de datos o un usuario de una red social u otro. No podría entonces atribuírsele esta cualidad. Dice, doctor, ¿qué pasaría si yo robo la señal Wi-Fi al vecino y comparación si robo su Wi-Fi de empresa? Podríamos hablar de un delito de qué delito podríamos hablar ahí. Por supuesto, habría un delito que se podría configurar y este delito sería en todo caso, dependiendo la forma en la que se manifieste el delito, estaríamos hablando de, por ejemplo, el delito de, a ver, un segundo. Mm, Primero podríamos hablar de atentado contra la integridad de sistemas informáticos, ¿ya? O atentado contra la integridad de datos informáticos. Porque no podríamos hablar de fraude informático porque lo que yo pretendo no es apropiarme de un patrimonio económico, tampoco podríamos hablar de acceso ilícito porque yo no pretendo ingresar a un sistema informático, sino lo que yo pretendo es acceder a una red y aprovecharme de esta red. Entonces, habría que ver qué cosa es lo que nos dice el tipo penal específico de cada de cada uno de los delitos que acabo de mencionar primeramente, para ver si es que esta conducta encajaría pues dentro de la conducta de acceder a un sistema a través de la red Wi-Fi de tu vecino, ¿no? O de una empresa, ¿no? Entonces atendía tu pregunta. Dice, ¿se puede considerar al WhatsApp como un sistema informático? ¿O se podría solicitar dinero para suplantar la identidad? Eh, Algunos consideran que el WhatsApp no es un sistema informático, sino es una red análoga, porque es una red social. Entonces, sí se podría usar para suplantar la identidad, claro que sí, y a través de este solicitar dinero, etcétera, ¿no? Ahora, ¿qué más dice? ¿Es lo mismo un sistema informático con tecnología de la información o de la comunicación? No, no es lo mismo. Ahora dice, una repregunta sobre los delitos configurados con inteligencia artificial. ¿A quién se le podría sancionar? A quien usa en todo caso la inteligencia artificial. ¿Por qué? Pero ahora, determinar quién la usa para la comisión de delitos, ahí estaría el problema, ¿no? Ahora, dice, los delitos informáticos se tipifican como modalidad delictiva de fraude informático. Dentro de esta modalidad está contemplada la estafa, no está contemplada la estafa, pero de algunos países lo llaman a este delito como estafa informática, ¿ya? España, si no me equivoco, lo llama estafa informática. Otros países también lo llaman estafa informática. Nosotros en el Perú lo llamamos fraude informático, ¿no? Pero se deberá en todo caso incorporar con una nueva modificatoria, a mi criterio, una conducta agravada de estafa informática, ¿no? Ahora dice, si una identidad diseña un software a través del contrato por tercero, un programador, y este programa es vendido o donado, configura el delito de falta, bueno, habría que ver bien cómo se produce esa venta, ¿no? Para poder definir claramente tu pregunta si es que es un delito o una falta. Dice, en el caso de los yapeos falsos, también se está considerado como un delito informático. Eh, lo que ocurre allí es que estamos realizando una estafa. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, hemos creado un programa, pero estamos induciendo al error a un tercero. No estamos generando la introducción de un sistema informático o no estamos alterando, apropiándonos de un bien económico ni nada de eso, ¿no? Habría que ver cómo se manifiesta netamente esa conducta, ¿no? Ahora dice, si no se logra identificar a la persona responsable de cometer el delito
utilizando tu celular perdido es posible que no se pueda aplicar una sanción. Por supuesto, las investigaciones normalmente en estos delitos de fraude informático, acceso ilícito, se realizan contra los que resultan responsables, a menos que se encuentren en flagrancia. Y si no se encuentra a quien realice esta conducta, a razón de que es muy fácil en los delitos informáticos borrar los rastros o la evidencia de la comisión del delito, es posible que no se logre individualizar al delincuente, ¿no? Dice, en los fraudes informáticos sobre transferencia o compras de Internet, cuentas bancarias, ¿cuál sería la forma correcta de su procedimiento? ¿Cuál sería la forma correcta de su procedimiento? No, no entiendo tu pregunta en este caso. Me imagino que está orientada a la sanción, ¿no? Habría que determinar cómo se produjo la transferencia, cómo se produce esta transacción bancaria, si se realiza mediante una modificación, adulteración u otro, ¿no? Porque de hecho aquí hablamos de un fraude informático, ¿no? Dice, otra repregunta de Víctor, dice, sobre proporcionar el usuario y clave, dice, las empresas no permiten que difundas y des tu clave de usuario. Normalmente hay un compromiso, eso depende de cada empresa. Usualmente sí existen criterios de confidencialidad cuando hablamos de datos. Incluso cuando tú entras a trabajar al Estado, hay criterios de confidencialidad. Dice, en el fraude informático es difícil la investigación. Puede dar ejemplos para dar el presunto responsable, pues la mayoría de estos delitos contra el patrimonio terminan archivados. Es cierto, en los delitos de fraude informático, acceso ilícito u otros, normalmente terminan archivados. Lo que usualmente Fiscalía hace es hacer el levantamiento de las comunicaciones. También se hace la confiscación y los peritajes informáticos a los bienes que se encuentran confiscados en los casos de fraude informático. Y pues se hace la revisión de los programas que se han empleado y los métodos que se emplean para la comisión de estos delitos. Más allá de los actos protocolares, ¿no? Como las declaraciones, el oficial de los bancos, para que estos informen cómo su sistema ha sido vulnerado, etcétera, ¿no? Que serían básicamente los principales actos de investigación que se estarían realizando en estos delitos de fraude informático o de acceso ilícito o otros delitos de cibercriminalidad, ¿no? Entonces han quedado absueltas las preguntas. Gracias a ti, Víctor, por todas las preguntas. Muy buenas preguntas, dicho sea de paso. Entonces, esperando haya sido de su agrado la presente ponencia y absuelta todas las preguntas, no habiendo nada más que agregar, que bueno, que me sigan a mis redes sociales.